En el cine de superhéroes, los recast ya se volvieron casi inevitables. Actores que se van, personajes que cambian de rostro y estudios intentando hacer como si nada hubiera pasado. Y aunque esto no es algo exclusivo de Marvel, el UCM ha tenido unos cuantos. ¿Pero los recast son realmente algo malo? ¿Puede un personaje seguir funcionando aunque cambien al actor? ¿O hay interpretaciones imposibles de reemplazar? Este tema siempre termina generando discusión. Así que hablemos de los recasts. Bienvenidos a un nuevo video. Creo que todos estamos familiarizados con el concepto de recast. Para quien no lo sepa, es cuando un actor es reemplazado por alguien más para tomar el lugar del personaje. Un recast puede deberse a múltiples factores. Puede ser por problemas de agenda, por lo que el estudio se ve en la necesidad de cambiar al actor. Puede ser por diferencias creativas que lleven a un desacuerdo que termina con un actor saliendo de un proyecto, por controversias más grandes o simplemente porque un actor ya no quiere continuar interpretando al mismo personaje. En Marvel Studios ha pasado unas cuantas veces. El primer recast del UCM fue War Machine. En Iron Man era Terrence Howard, pero a partir de Iron Man 2 sería Don Cheadle. Terrence tuvo problemas salariales con Marvel y decidió no volver. Edward Norton fue Bruce Banner en El Increíble Hulk, pero a partir de Avengers, Mark Ruffalo tomaría su lugar. Este es un caso curioso porque mucha gente no sabe que ambos son la misma versión de Hulk. Muchos ni consideran esa película como canon, pero claro que lo es. Este caso fue porque se dice que Norton es alguien complicado con quien trabajar. Quería cambiar el guión y escenas completas, por lo que terminó saliendo por diferencias creativas. Hay algunos recast que hasta pasan desapercibidos, como Fandral, uno de los amigos de Thor, Red Skull, pues Hugo Weaving no regresó para Infinity War y Endgame, o el propio Thanos, que al inicio no era Josh Brolin. Este tema siempre ha sido complicado porque genera opiniones muy fuertes. Algunos les da completamente igual, algunos están a favor y otros están completamente en contra de los recast. Para tener varios puntos de vista, contacté a algunos colegas para que me dieran su opinión al respecto. En cito de Twitter dice: el tema de los recast, tanto en la televisión como en la pantalla grande, antes era bastante común. Hoy en día ya no se ve tanto, pero suele ocurrir. Ahora, yendo al género de superhéroes, específicamente en Marvel, no es algo común debido al tipo de contrato que firman los actores, los cuales suelen incluir varias películas o apariciones. Hubo pocos recast en Marvel, pero quiero hablar de los que todavía no se llevaron a cabo y que cargan con la mayor polémica encima, los casos de Chadwick Boseman y Jonathan Majors. Hubo controversia con el tema de Chad, ya que la gente pidió que se hiciera un recast para no matar a T'Challa en el UCM, como terminó pasando en la secuela de Black Panther. Por otro lado, el tema de Kang surge porque después de todo el escándalo con Majors y su posterior despido de Marvel Studios, el público claramente pidió un cambio de actor. En su lugar, Marvel decidió cambiar de villano y traer de vuelta a Robert Downey Jr., en este caso como Doctor Doom. Con respecto a Black Panther, entiendo que quisieron rendirle un homenaje a Chadwick y por respeto no lo reemplazaron. Wakanda Forever es una linda película, pero claramente en el futuro del nuevo UCM post Secret Wars necesitamos tener un nuevo T'Challa. En cuanto a Kang, creo que Marvel tomó la decisión correcta. El personaje quedó muy manchado por la polémica del actor, y además no terminó de convencer del todo en la tercera película de Ant-Man. Sé que fue arriesgado tirar a la basura todo lo que se venía construyendo desde la primera temporada de Loki, pero era un riesgo necesario. Para cerrar, no soy fan de los recast, menos en el género de superhéroes, pero si la situación lo amerita, es algo que hay que aceptar. Aquí Enzo toca el tema de los dos casos más polémicos. Ya hablaré de T'Challa más adelante, pero el caso de Kang me parece muy interesante. Por un lado, estoy de acuerdo con lo que dice Enzo de que cambiar de rumbo hacia Doctor Doom fue la decisión correcta. Nos guste o no, la realidad es que a mucha gente no le interesó el personaje de Kang. Y si quieren hacer Secret Wars, Doom hace mucho más sentido en primer lugar. Pero por otro lado, me parece una pena que se hayan alejado de un personaje por la vida personal de un actor. Para bien o para mal, el futuro del UCM no puede depender solamente de un actor. Para bien me refiero por ejemplo a Robert Downey Jr. Él fue la cara del UCM desde el inicio hasta el fin de la saga del infinito. Y sin su Tony Stark parece que perdieron el rumbo hasta que no tuvieron de otra que traer de vuelta al actor para generar interés. Y para mal está el caso de Jonathan Majors. Claro que la vida personal de los actores es algo que está muy por fuera del control de Marvel, pero no pueden ni deberían poner todos los huevos en una canasta. Kang es el personaje más fácil de recastear, y es que todo su personaje gira en torno a diferentes versiones de sí mismo.
pero Marvel quiso que todos los Kangs fueran Jonathan Majors, y ese fue un gran error. Mira los héroes más poderosos del planeta, por ejemplo. Ahí vemos versiones físicamente diferentes de Kang. Hay una Kang mujer o un Kang anciano que son diferentes al Kang principal. Pero estoy seguro de que si el único problema de Kang hubiera sido el actor, Marvel no hubiera dudado en recastearlo. Pero el problema ya venía desde Quantumania. Vieron que no generaba el interés que esperaban y saben que Doctor Doom es un hombre mucho más grande. Y teniendo a Robert Downey Jr. ya tienen por lo menos el interés de la gente por ver cómo saldrá eso. Con Kang, lo mejor sería solamente dejarlo para después. Bien podría ser el villano de la primera película de Vengadores después del soft reboot, con una nueva cara y a una escala mucho más reducida. Ya pasado todo el tema del multiverso, no creo que Marvel quiera volver a tocarlo. Kang sigue siendo un personaje muy interesante que puede seguir dando mucho juego en el UCM, siendo un villano recurrente que aunque sea vencido puede regresar, y también lo pueden usar como un villano de los jóvenes Vengadores, si quieren introducir a Iron Lad. No dudo que Marvel vuelva a usar a Kang ya que el tema de Jonathan Majors y Quantumania haya quedado atrás. Cici, del canal El Multiverso de Cici, dice: cuando pienso en los reemplazos de actores y actrices en el cine, siempre me siento un poco decepcionada, porque al final, te guste más o menos, el personaje al que conociste primeramente, antes de ser reemplazado, es el que encajaste ya en una historia que te cuentan en una película. Pero hay que tener en cuenta varios factores a la hora de preguntarnos si los recast son buenos o malos. ¿Son porque sí? ¿Los hacen por comodidad? El motivo principal casi siempre es por temas o conflictos de agenda, como es el caso por ejemplo de los actores Josh Dallas, quien interpretaba a Fandral en Thor, y termina siendo reemplazado por Zachary Levi. Quizás un recast como este no nos importe demasiado, a no ser que le cojas mucho cariño al personaje, que puede pasar, porque es alguien secundario y no afecta directamente al desarrollo del protagonista o el desenlace de la película, pero sí molesta un poco a la hora de seguir la línea de historia de una película. Y no digamos de un universo entero, como lo es en este caso el universo cinematográfico de Marvel. Terrence Howard, quien interpretaba a James Rhodes y terminó siendo reemplazado por Don Cheadle, el cual sí fue un caso problemático con Robert Downey Jr. o Hugo Weaving como Red Skull. Estos casos son entendibles porque para que cuadren sus agendas y o ideas profesionales, quizás tendríamos que esperar más de 2 o 3 años para tener la siguiente película de Marvel, pero no quita que de alguna manera nos estropee un poco la experiencia. Luego tenemos los casos menos polémicos, el recast de Cassie Lang. El primer reemplazo no sé si se le puede llamar recast, pero el segundo sí. En Avengers Endgame la interpretó Emma Fuhrman, y luego en Quantumania terminó siendo Katherine Newton, o el de Thanos. Estos personajes terminan teniendo un papel importante en las fases 4 y 5, pero era algo que no sabían desde el principio. ¿Termina siendo molesto? Puede ser, pero tuvieron su motivo de peso para hacer un recast, y personalmente no me importó demasiado, ya que la primera aparición de Thanos fue en una postcrédito y luego pasó directamente a ser Josh Brolin, y Cassie empezó a tener un mejor papel cuando apareció en Quantumania. El problema estaría en que la cambiaran de nuevo actualmente. El caso más polémico es el de Kang, uno de los villanos más temibles y conocidos dentro de Marvel Comics. Su llegada al UCM fue una de las más esperadas entre los fans, yo entre ellas. Este caso fue decisivo. En cuanto empezaron a salir acusaciones y juicios contra Jonathan Majors, todos estuvimos de acuerdo en que no estaba bien que continuara en la franquicia. Al mismo tiempo fue una decepción enorme, porque más allá de las atrocidades que se contaban sobre el actor, su interpretación como Kang fue estupenda, pero no estaba bien que continuara. Como ya he dicho, fue decisivo. Aún no está claro que vayamos a volver a ver a Kang, porque la historia la desviaron por otro lado. Pero si el caso fuera que el personaje fuera importante para la nueva saga, lo correcto sería que hicieran un recast, por el bien de la continuidad y el desarrollo del personaje, tal y como la importancia de la relación con los superhéroes actuales. Por último, pero no menos importante, tenemos los casos como T'Challa y Thunderbolt Ross. Son similares con decisiones diferentes. William Hurt falleció y Marvel no dudó en recastear al personaje con Harrison Ford. ¿Qué pasa con T'Challa? La decisión de no hacer recast vino desde el respeto hacia Chadwick Boseman, algo totalmente entendible a nivel emocional y humano. Para muchas personas se convirtió en un símbolo cultural enorme. Muchas personas no estuvieron de acuerdo con este no recast y yo lo entiendo. Al final perdieron la oportunidad de haber seguido con el desarrollo de uno de los personajes más importantes de su universo. Pero honestamente, fue un impacto tan fuerte para un grupo tan grande de personas, incluyendo claramente el casting de Black Panther, que la decisión de pasar el manto a su hermana Shuri fue una decisión muy buena. Por el momento, el homenaje y el respeto que se le tuvo a Chadwick fue lo mejor. El personaje de Black Panther que yo conocí vivió y murió conmigo. Su desarrollo se congeló y pudo tener una continuación, una pena. Pero lo que me aportó Chadwick Boseman quizás me lo hubiera arruinado ese posible recast. Nunca lo sabremos.
pero teniendo la saga del multiverso, quizás volvamos a tener otro Black Panther, otro T'Challa. El recast en Marvel no es innecesario y tampoco malo. En franquicias como estas, tan largas y enormes, probablemente es inevitable. El verdadero problema no es reemplazar actores, sino cuándo, cómo y por qué se hace. Lo que puede ser molesto y decepcionante es que lo usen sin coherencia, hacerlos porque sí. Si Marvel quiere construir un universo que sobreviva por generaciones, al final van a tener que usar esta herramienta, aceptar que los personajes son para siempre, mientras que los actores no, y esto ya se ha demostrado varias veces. Al final, si deciden reemplazar a un personaje, debería ser por una razón sólida, una razón narrativa. Aunque ya hayan decidido no hacer un recast por presión emocional, como es el caso de Boseman, pienso que Marvel siempre tiene una mano de cartas variadas con decisiones acertadas y efectivas. Quizás puede ser un movimiento vago o cómodo, pero la idea de crear la saga del multiverso les da la oportunidad de empezar de cero y volver a traer a personajes que se quedaron en el limbo, los que se quedaron con un desarrollo a medias o los que directamente murieron en pantalla y pueden volver a presentar de otra manera, o incluso personajes que fueron mencionados y no tuvieron la oportunidad de aparecer. Con todo esto quiero decir que, al final, el recast, guste o no, es necesario para que las historias y los personajes ficticios que tanto amamos y conocemos de las novelas, libros o cómics puedan continuar y mantenerse vivas durante años o décadas. Y siendo totalmente honesta, el recast de los personajes o universos que más amo y son un refugio para mí es molesto, y no es algo malo. Es totalmente natural sentir que esos personajes que son parte de historias que crecieron contigo, que te enseñaron a sentirte fuerte y continuar a pesar de las adversidades, son reemplazados por A o por B. Hay motivos comprensibles y otros que no lo son, pero en definitiva, si el motivo por el que se hace un reemplazamiento es para mantener viva una historia que te inspire, te motive y te anime a ser mejor persona, sin que haya afectados en esa decisión, es admisible. El arte debe sobrevivir, sobre todo en tiempos en los que vivimos. ¿Y tú qué opinas? Te espero en mi multiverso. Un saludo. Aquí Sisi menciona varios puntos con los que estoy totalmente de acuerdo. Hay algunos recast que sinceramente no importan tanto. Apuesto que muchos ni siquiera sabían el nombre de Fandral, y no es como que sea el personaje favorito de nadie, pero cuando te das cuenta de que no es el mismo actor, puede ser molesto, porque incluso en los pequeños detalles siempre queremos coherencia. Pero bueno, creo que este es el tipo de recast más inofensivo. Ahora, con el caso de T'Challa es un tema delicado porque al final se trata de la vida de una persona, y quiero tocar esto con todo el respeto que se merece. Chadwick fue un ícono. Pocas veces se ha visto que un actor y un personaje trascienden de la forma en la que su T'Challa lo hizo. Y estoy de acuerdo en que no hacer un recast en ese momento fue la decisión correcta. Y es que hubiera sido demasiado pronto. No era el lugar ni el momento correcto. Te puede gustar más o menos la decisión de hacer a Shuri la nueva Black Panther, pero era lo que se tenía que hacer. Pero honestamente, creo que ya estamos listos para tener un nuevo T'Challa. Y no es un tema de dejar atrás su versión de Black Panther, ni mucho menos. Hay muchas maneras en las que se puede honrar y seguir respetando su legado más allá de no tocar al personaje. La propia Marvel ya dio la respuesta. No creo que sea coincidencia que su hijo también se llame T'Challa. Para mí es muy evidente que él será el nuevo Black Panther en el universo post-Secret Wars. Parte de la reescritura del universo sería que T'Challa Jr. ya tenga la edad suficiente para tomar el manto de Black Panther y ya está. Tendríamos un nuevo T'Challa, un nuevo Black Panther, pero sin reemplazar nada. Creo que lo mejor para un personaje es mantener vivo su legado a pesar de que el actor ya no esté con nosotros. Evidentemente no puedo hablar por él, pero creo que hasta el propio Chadwick Boseman lo hubiera querido así. Y es que hay que aceptar que ningún actor está por encima del personaje. Como bien dijo Sisi, los personajes viven para siempre, y deberían vivir para siempre. Los actores desgraciadamente no lo hacen, pero eso no debería quitarnos a los personajes. Martín, del canal El Monstruo Bajo la Trama, también me compartió su opinión, pero ¿para qué se las digo yo si se las puede decir él mismo? De base no creo que los recasts sean algo tanto como bueno o malo, ¿no? No creo que se puedan de una manera tan arbitraria catalogar, porque creo que depende de la circunstancia, depende de la situación, del guión, de a quién está rescateando, por qué lo está rescateando. En algunas situaciones puede ser una decisión terrible y en otras incluso llegar a formar parte de la historia que estás contando. A día de hoy, por ejemplo, hay series como Doctor Who que son imposibles imaginártelas sin el tema de los recasts, porque forma parte del argumento, de la historia propia del personaje. Hay otras cosas donde pues es algo más inerte, aunque sea intrínseco a la obra, ¿no? Como puede ser el caso de James Bond. Que haya un recast dentro de James Bond no lo consideramos ni bueno ni malo, lo consideramos algo natural, ¿no? Como la existencia de una montaña, que no es ni buena ni mala, solo existe. En el tema de Marvel creo que la cosa se vuelve un poquito más complicada, sobre todo una cuestión de
percepción de cómo la gente lo ve, por el cariño que la gente le tiene a los personajes y por cómo los aprecia. Marvel siempre ha jugado mucho marketing, donde ha sido difícil separar la persona del personaje. Todos recordamos a Robert Downey Jr. en sus épocas como Iron Man, subiéndose al escenario y siendo pues Tony Stark en la vida real, ¿no? Pero también a Chris Evans siendo muy buen tipo, como lo era Steve Rogers, o siendo a Chris Hemsworth muy gracioso, como lo podía llegar a ser Thor en un momento dado. Entonces, claro, eso ha provocado que en cierta manera nosotros veamos como que el personaje y el actor son cosas que van completamente vinculadas, que no se pueden separar de ninguna manera. Lo mismo pasa un poco en otras circunstancias, aunque no está tan relacionado con marketing de Marvel, pero por ejemplo con Daredevil, ¿no? El cast de Daredevil es un cast que ha peleado mucho por el revival de la serie, que ha formado parte del fandom y se ha integrado dentro de todo lo que era la mitología de Daredevil más allá de la pantalla. Entonces, claro, viendo un tipo que le ha peleado tanto, igual que Vincent D'Onofrio, que la actriz que hace de Karen Page y todo esto, ver que hay gente que se ha implicado tanto en la obra, imaginarte que los recastean es un poco difícil, ¿no? Y aún así creo que tarde o temprano eso va a llegar. Creo que tarde o temprano va a tener que suceder y no creo que sea malo. De hecho, vuelvo a Doctor Who. Creo que va a ser un poco la situación de Doctor Who. Al principio, cuando se anuncie, pues muchos lo van a odiar, a nadie le va a gustar. Y luego cuando salga el personaje, si el guión es bueno, si la historia acompaña, si la dirección es correcta, si la interpretación es buena, al final la gente lo va a acabar amando. De hecho, dentro de lo que es el universo de fans de Doctor Who hay un gráfico, un meme, que es muy conocido, que es muy tal, que es el ciclo de cómo cada uno pues aprecia las regeneraciones del Doctor. El Doctor va cambiando. Para los que no hayan visto Doctor Who es una serie protagonizada por una alienígena que cada vez que muere todas las células de su cuerpo cambian y renace como otra persona, ¿no? Entonces, claro, cada vez que así es que la serie ha aguantado 50 años, ¿no? Gracias a esto y poder cambiar cada cierto tiempo a su protagonista. Entonces, siempre lo que se dice entre el fandom de Doctor Who es que cada vez que se muere el Doctor y cambia sus células, todo el mundo dice, no importa quién venga ahora, nadie va a ser tan bueno como el que acaba de morir. Luego empieza y dices, no sé si me gusta. Luego tiene un episodio clave que dices, este es el Doctor. Luego ya estás en modo me encanta y luego vuelve a comenzar el ciclo. Cuando vaya a morir otra vez, la gente dirá, no sé si me convence el nuevo. No, pues yo creo que Marvel va a pasar exactamente lo mismo. Pero va a tener que suceder. Los actores no son eternos, van envejeciendo y las historias sí. Las historias tienen que seguir avanzando si quieren y tal. Sobre todo en un caso como por ejemplo el de Marvel Studios, que es un estudio de cine que solamente hace una cosa, no es como Warner, por ejemplo, ¿no? No es como Universal o tantas otras que tienen un gran abanico de historias, de personajes, de franquicias y de cosas. No, Marvel solamente hace Marvel con exactamente los mismos personajes, continuando el mismo universo, con la misma trama, igual que ha pasado en los cómics. Pero en los cómics, como son dibujos, te puedes permitir que esto dure eternamente, ¿no? Que vaya por ahí, no haya una especie de final claro. En el cine no es así. En el cine los medios son otros, las maneras de narrar son otras y por el propio contexto. Si fueran películas de animación, bueno, qué sé yo, podemos mantenerlo eternamente, pero los actores tarde o temprano van a empezar a fallecer, igual que ya han ocurrido con algunos cuantos. Y también hay que ver el contexto en el que se hace el recast, ¿no? No es lo mismo recastear a un actor, como puede ser el caso de Jonathan Majors, porque ha habido unos casos jodidísimos, legales, con juicios de por medio, a un actor como Chadwick Boseman, que falleció por cáncer, o por ejemplo, actor que interpretaba a Red Hulk. Son cosas como muy diferentes entre sí y hay que ver el tema, porque muchas veces cuando hablamos de estas cosas, porque sí es cierto que son productos, que son cosas que consumimos por puro entretenimiento, pero no hay que olvidar que hay un valor artístico y cultural detrás, que eso implica que también que haya un valor humano y que la gente que está trabajando en estas películas es humana y que la gente que la consume también es humano. Entonces hay una implicación emocional por el medio que muchas veces en el tema del recast no se llega a tocar o no se llega a valorar lo suficiente, que influye muchísimo en esta toma de decisiones. Por ejemplo, si vamos al actor de lo que decíamos, Jonathan Majors, con todo el tema de Kang y demás. Jonathan Majors se dilató en el tiempo aquello duró mucho porque era todo el tema, había que esperar el juicio a ver si salía o no salía adelante, si era culpable o no era culpable. Por en medio las tramas no acababan de funcionar, la situación empresarial para Disney en términos generales era compleja y eso provocó que la historia se vaya
dilatando en el tiempo, porque mientras todo eso ocurría, lo único que se hacía era presentar más y más personajes nuevos en el UCM, y lo que era la trama central de la serie, de películas, ¿no?, que se estaban poniendo, no se estaba tocando tanto. Entonces la imagen de Kang el Conquistador se empieza a diluir, a la vez que también se diluía la imagen de Jonathan Majors en términos generales, cuando además era un actor que parecía increíblemente prometedor y por el cual Disney estaba apostando muy fuerte, porque no hay que olvidar que además de estas películas de Marvel, también tenían con Searchlight Pictures algunos contratos para películas que creían que podía llegar al Oscar y ganar grandes premios. Entonces, claro, ves que ahí influyen una serie de cosas donde te dices, vale, ya ni siquiera voy a recastear, voy a eliminar el personaje y se acabó. Luego te vas a casos como de Chadwick Boseman, un tipo que entra dentro de esa dinámica de Marvel de proyectar a los actores como si fueran encarnaciones de sus personajes en ciertos aspectos morales delante de la cámara. Y claro, eso hace que la gente empatice con él de una manera determinada. Así es que cuando el actor muere, gran parte de los homenajes que vemos en redes, en diferentes canales de YouTube, van muy relacionados no con Chadwick Boseman, sino más con el personaje de Black Panther. Cuánta gente diciendo Wakanda Forever, larga vida al rey y todo ese tipo de cosas. Cosas que no estaban realmente encarnados con la vida de él. A día de hoy, mucha de la gente que ha llorado su muerte y tal, que son fans de Marvel, le preguntas qué otras películas ha hecho Chadwick Boseman y no tienen ni idea, no sabrían decirte una filmografía y nada, porque para ellos él era Black Panther y punto. Eran fans del Chadwick Boseman que hacía Black Panther. Y también hay que tener en cuenta que Chadwick Boseman era muy amigo de mucha gente que formaba parte de estos rodajes y que muchos de ellos no sabían cuán enfermo estaba o siquiera que estaba enfermo. A gran parte de la gente que trabaja en Marvel Studios le pisó por sorpresa. Así que hay que agregarle el shock emocional que las personas que trabajaban ahí sufrieron, más el que sufrió parte de la audiencia. Por tanto, el poder recastear implica también un punto de superación, y el luto no siempre es fácil de administrar y de llevar. Hay gente que tiene como súper asumido que la gente se muere y que hay que seguir avanzando en la vida, y hay otros que les cuesta muchísimo acabar de entender qué hacemos con ese vacío que nos queda cuando una persona se va, qué hacemos con todo ese amor que teníamos para esa persona y que ahora ya no tenemos hacia dónde dirigirlo. Pues cuando todo eso entra en juego, además en la creación de productos que son multimillonarios y con un riesgo enorme, porque no hay que olvidarse que Marvel se estaba gastando 250 millones de dólares por película, el tema del recast empieza a ser algo mucho más delicado. Y así es que mientras Jonathan Majors desaparece sin más en unas películas que pues llega el final de Loki y te dicen, che, no, ya lo han controlado, Ant-Man lo derrotó y ya está, y te quedas tan ancho. Meterte con Black Panther es otra cosa, es una cosa completamente distinta. Él había tenido además ese personaje un peso muy relevante en Vengadores Endgame, había tenido un peso relevante en todo lo que era Infinity War, Civil War, ¿no? Era como un personaje que realmente en muy poco tiempo se había ganado mucho afecto, tanto dentro como fuera de lo que era Marvel Studios. Así que recastearlo no es sencillo, y así es que Wakanda Forever se convierte en un grandísimo homenaje a Chadwick Boseman y a su interpretación de Black Panther. Ahora bien, luego tenemos otros personajes como Red Hulk que pues lo han recasteado sin problema y ha entrado Harrison Ford como quien toma agua, ¿no? Con la misma facilidad ha entrado, y en gran parte pasa por lo mismo. Hay que pensar que además Black Panther era la primera vez que llegaba al cine. No habíamos conocido a otro actor haciendo de Black Panther. En cambio, sí habíamos conocido a otros actores haciendo de Thunderbolt Ross en la película que sale fuera del UCM, ¿no? En la primera película de Hulk con Eric Bana había otro actor interpretando ese personaje. Y luego nos metemos ya en la de Edward Norton, tarda muchísimo en volver y va apareciendo, pero no es ese actor famoso que Tumblr le podía dedicar un montón de horas. Bueno, Tumblr en los tiempos en los que se estrena la primera película del Increíble Hulk, ¿no? Pero luego ya nos vamos a Civil War y todo eso, Instagram, no sé, no hay un gran fandom detrás de ese actor. Ese actor tampoco era un actor tan implicado en las tramas, en las producciones, en los argumentos, en todo lo que era Marvel. Y a eso hay que sumarle que fue recasteado por Harrison Ford. Es decir, estamos teniendo un personaje que es interpretado por una persona que no tiene un vínculo tan fuerte con Marvel como lo tenía Chadwick Boseman. Y cuando digo Marvel, digo tanto la empresa como los fans, como los creativos, como los humanos que trabajan ahí dentro. Se desprende de todo esto a raíz de su muerte, y el que entra Harrison Ford, el putísimo Harrison Ford. O sea, estamos hablando de que Indiana Jones y Han Solo se une al universo cinematográfico de Marvel, además en una etapa de su carrera de héroe crepuscular, ¿no? Una etapa donde vemos que ya Harrison Ford está de retirada, vemos su actitud en las entrevistas y demás, y que tiene su carisma y su rollo, pero ya ves que es un viejo que está más cerca del retiro que el de seguir creando las obras como las hacía en un momento, o como fue esos años 90 con películas como por ejemplo I Force One, ¿no? Entonces
Aquí se suma que es un personaje que estaba a mitad de camino, quizás el de Thunderbolt Ross, entre lo que había sido Jonathan Major y Chadwick Boseman, era dentro de una escala de grises justo en el medio, pero lo está suplantando por una apuesta mucho más fuerte. Es decir, sí, lo estamos rescasteando, pero es con Harrison Ford que mola muchísimo, ¿no? Es con Harrison Ford que mola un montón, y aún por eso más Harrison Ford va a interpretar a un Hulk. Entonces es como que la gente lo compra de otra manera, lo pisa de otro lado. Quizás si hubieran cambiado a ese Thunderbolt Ross por otro actor que simplemente hubiera sido parecido, ¿no? Físicamente hablando, o un actor muy también más desconocido, habría habido más agravio comparativo, sí que se hubiera buscado más en las diferencias y tal, pero aquí Harrison Ford es una institución en sí misma, entonces ya ni se entiende que se haga comparación, es decir, coño, Harrison Ford ha entrado en Marvel. Así que estos tres casos creo que demuestran lo que decía al comienzo de todo esto, ¿no? Que los recasts son circunstanciales, no son ni buenos ni malos, todo depende de la situación, de por qué estás haciendo el recast, de por qué los estás quitando, por qué los estás poniendo, cuánto vinculamos la cara de la persona al personaje que estamos haciendo. Si vemos, por ejemplo, Star Wars, nos encontramos el personaje del General Tarkin, que en Rogue One apareció con la propia cara del actor cuando el actor lleva décadas muerto. Pero claro, es que Star Wars es diferente, nace directamente desde el cine y por tanto la cara de los personajes es la cara de los actores, no puede separar una cosa de la otra. Por eso mucha gente también le ha sido tan difícil concebir que otro actor iba a ser de Han Solo en la precuela que hicieron contando su origen. Pero claro, cuando te vas a Marvel eso ya no es así, porque entendemos que los actores le están poniendo cara a personajes de cómics que llevan publicándose durante, no sé, casi, no sé, dentro de no tanto tiempo, van a ser 100 años que llevan con nosotros estos personajes. El Capitán América es de los años 40. Entonces, entendemos que todo es transitorio, que las cosas van a ir pasando, igual que pasó en DC. En DC, ¿cuántos Batman hemos tenido? ¿Cuántos Superman hemos tenido? Con James Bond ha pasado más de lo mismo y con Marvel también va a pasar lo mismo y no creo que vaya a ser malo. Solamente será malo si el guión no acompaña, si las interpretaciones no acompañan, si la dirección de casting no es buena, porque al final hacer una película es como armar un equipo de fútbol. Si no funciona todo como un gran engranaje y cada uno hace su trabajo, las cosas no salen, las cosas no van adelante. Da igual que te hagas un equipo lleno de grandes estrellas de Hollywood si al final no acaban haciendo un buen equipo que hagan que las cosas funcionen. Y creo que nada más. Así que nada, espero que todo esto te haya sido muy útil. Muchísimas gracias por haberme invitado a formar parte del vídeo. La verdad me hace muchísima ilusión aparecer en tu canal y para lo que haga falta, ya sabes, me mandas un mensaje y hablamos. Adiós. Como bien lo dijo muy elocuentemente Martín, hay actores que se hacen tanto con su personaje que es muy difícil imaginar a alguien más en ese papel. Pero también pensemos que esto puede ser negativo para los actores. Muchos no quieren encasillarse en un solo personaje por el resto de su vida. Daniel Radcliffe para muchos siempre será Harry Potter, y por eso mismo puede llegar a ser intimidante el ponerse en la piel de cierto personaje. Ya ni pensar en la persona que será el nuevo Wolverine o el nuevo Iron Man, porque siempre habrá comparaciones, y tendrán unos zapatos muy grandes que llenar. Pero no por eso los personajes van a dejar de existir. Claro que me gusta la interpretación de Robert Downey Jr. o de Chadwick Boseman, pero igualmente quiero que en un nuevo universo esos personajes sigan vivos, porque ambas cosas no son contradictorias. Me parece más egoísta el no querer seguir viendo a un personaje porque un actor ya cumplió con su ciclo, a dejar que ese personaje siga viviendo en las películas o series. El caso de Chadwick Boseman siempre será el más difícil. Estoy de acuerdo con Martín en que su recast viene con cierto nivel de reconciliación de que el actor ya no está con nosotros. Por eso decía que hacer un recast tan pronto no sería buena idea. Estoy seguro que hacer la secuela con otro actor de T'Challa se hubiera sentido incorrecto para los demás actores. Pero creo que ahora ya estamos más preparados colectivamente para ver a un nuevo Black Panther. Así como es natural que una persona se vaya porque es parte de la vida, los recasts son algo natural dentro del cine y del entretenimiento en general. Entiendo que pueda causar rechazo o incomodidad, pero creo que es completamente válido para que el arte continúe. En general, los recasts existen por una razón, y sea por el motivo que sea, por algo tan pequeño como una discusión o algo tan grande como una desgracia, los personajes deben seguir ahí. Sus historias tienen que contarse, ya sea para seguir inspirando a millones de personas o para hacer ese escape que muchos necesitan. Creo que al final los recasts nunca van a dejar de ser un tema polémico, porque el cine no solamente se trata de personajes. Nos encariñamos con interpretaciones y es normal que la idea de ver a alguien más ocupando ese lugar pueda sentirse rara o incluso incómoda. Y sí, habrá recast que funcionen mejor que otros, algunos que ni notemos y otros que jamás terminemos de aceptar por completo. Aunque muchas veces un actor puede marcar para siempre a un personaje, eso no significa que el personaje deba desaparecer con él. Y mientras se hagan con respeto, con una razón válida y pensando en lo mejor para la historia, creo que un recast puede ser algo completamente necesario.
Muchas gracias a Enzo, Sisi y Martín por tomarse el tiempo y participar en este video. Dejaré los enlaces a sus redes en la descripción para que vayan a seguirlos en caso de que todavía no lo hagan. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, espero te haya gustado, nos vemos en el siguiente video.